Saludos, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Nuestro webinario comenzará brevemente. Bienvenidos a todos. Vamos a permitir otros minutos para los que acaban de acompañarnos. Hola y buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Yo me llamo Isamar Sánchez y soy gerente senior de relaciones con inversionistas. Soy parte del equipo de América Latina con Centro Regional SMB. Muchas gracias a todos los que pudieron estar aquí con nosotros hoy. Le agradecemos mucho su tiempo. Hoy nos da mucho gusto presentarles Camino Directo a la Green Card por Inversión. Con nosotros hoy, hablando sobre la visa B5 y centros regionales CMB, tenemos a la señora Brenda García. Brenda García es gerente de relaciones con inversionistas de centros regionales CMB. Ella es originalmente de Puerto Rico y se mudó a los Estados Unidos para asistir a Iowa State University en Ames, Iowa. Brenda cuenta con una licenciatura en idiomas y comercio internacional. Ella cuenta con 25 años de experiencia en el mercado internacional. Fue profesora en la Universidad de Blackhawk College en el estado de Illinois. Como integrante del equipo de CMB para América Latina, Brenda provee servicio de primera clase a inversionistas de diferentes países. Ha asistido a inversionistas potenciales y sus asesores en la investigación de múltiples sociedades EB5 de CMB. Brenda es una comunicadora eficaz y tiene en forma cabal encarna la misión fundamental de la empresa. Cuida del cliente encima de todo, pues cuando el cliente tiene éxito, todo lo tenemos. Compartiendo este panel hoy y hablando de la visa y la parte migratoria, tenemos a la señora Marisa Casablanca. Con más de 2 décadas de experiencia en temas relativos a la legislación estadounidense sobre inmigración y nacionalidad, Marisa Casablanca representa a clientes corporativos y personas naturales para que obtengan asistencia en cuanto a beneficios y asuntos de inmigración. Está acreditada para ejercer en el área de la legislación sobre inmigración y nacionalidad por el Colegio de Abogados de Florida y fue miembro del Comité de Certificación del Colegio de Abogados de Florida. Además, ha sido miembro de comités nacionales de enlace con el USCIS y el Departamento de Estado. Nuestra primera panelista, Brenda García, estará presentando sobre la visa B5, el objetivo de un centro regional y cuáles son los proyectos abiertos para la suscripción por inversión con CMB. Les animamos a que hagan preguntas. Nos pueden enviar sus preguntas presionando el botón de Q&A localizado en los controles de operación, como lo ven señalado en esta pantalla. Y aquí les dejo a Brenda con su presentación. Buenas tardes y muchas gracias, Isamar, por la presentación tan maravillosa. Saludos y bienvenidos a nuestro webinario. Mi nombre es Brenda García, gerente de relaciones con inversionistas con centros regionales CMB aquí en los Estados Unidos. Quiero darle las gracias a todos por unirse a nosotros esta tarde y permitirnos llevar a cabo una exclusiva presentación de la visa EB5
Quiero darle las gracias a nuestra invitada, la abogada de inmigración Marisa Casablanca. Bienvenida. Ambas estarán presentando el tema de la EB5, de la parte de negocios, que es centros regionales, y al igual que la parte de inmigración, que es la abogada Marisa Casablanca. Prontamente vamos a empezar con, voy a presentarles la agenda. Hoy vamos a hablar de unos cuantos temas, que lo más importante, que es la visa EB5, cuál es el rol del centro regional, cómo elegir el centro regional correcto, por qué necesito un abogado de inmigración y cuáles son los proyectos EB5 de CMB. ¿Quién es CMB? Porque eso es bien importante cuando esté haciendo la decisión, la diligencia en qué centro regional escoger. Es bueno que entiendan y sepan exactamente cómo escoger al centro regional correcto. CMB sigue siendo el líder del mercado en sociedades de inversión en EB5. Contamos de 23 años de vigencia. Continuamos con una tasa de aprobación de proyectos de 100%. Hasta el día de hoy, CMB cuenta con 77 sociedades EB5. Es bien importante también, servimos a más de 5.700 familias de inversionistas en 102 países. Por supuesto, hemos estado haciendo esto por tanto tiempo que ya tenemos 102 países a cuales servimos. Más de 3,000 familias de CMB tienen la aprobación de su Green Card permanente, y eso nos da gran placer y mucho gusto. Ese es un gran honor para nosotros, que las familias han confiado en nosotros para llegar a ese punto. Más de 4,900 aprobaciones de la primera petición I-525, porque hay dos peticiones y de eso le hablará con más detalle la abogada. La primera petición es la I-526 y es bien importante saber la trayectoria del centro regional cuando hablamos de la primera y la segunda petición. Al igual, 1,450 aprobaciones de la segunda petición, que es la I-829. Y hemos creado 185,700 empleos han sido creados para los ciudadanos norteamericanos. Y esa es la importancia de esta visa, la creación de empleo. Aquí les presento a mis compañeros. CMB cuenta con un gran equipo de Latinoamérica, con vasta experiencia en el campo de la EB5. Giseli Trimboli es la senior gerente de relaciones con inversionistas para Brasil. Ella es fluente en portugués. Isamar Sánchez, nuestra presentadora hoy, y es una senior gerente de relaciones con inversionistas fluente en español igualmente. Y el señor Carlos Fernández, igualmente senior gerente de relaciones con inversionistas, al igual habla español. Puede contactarse con una servidora o con cualquier miembro de nuestro equipo y con mucho gusto le podemos asistir en cualquier pregunta o dudas que tengan con relación a la visa. ¿Qué es la visa EB5 y para quién es? La visa EB5, simplemente camino directo a la Green Card, camino sencillo a la ciudadanía por inversión. ¿Para quién es ideal esta visa? Como ven, es ideal para familias, ofreciendo acceso a escuelas o a colegios públicos de gran calidad en cualquier estado de los Estados Unidos, con grandes ahorros en las mejores universidades públicas del país. Ideal para profesionales igualmente, permitiendo plena libertad de empleo igualmente en cualquier estado del país. Ideal para profesionales, permitiendo plena libertad de empleo igualmente en cualquier país, en cualquier estado del país. Y Marisa, nosotras hablamos anteriormente de este tema porque muchas veces
volviendo a las familias, ¿no? Muchas familias, ese es el propósito de mudarse aquí, porque quieren darle un mejor futuro a sus hijos, ¿no? En la educación. Sí, correcto. Primero quiero dar las gracias a usted, Brenda, y Samar, pues, por esta presentación y también a CNB, y a todos ustedes que me han invitado, nos han invitado a sus casas en muchas situaciones, porque mucha gente está trabajando en la casa por COVID. Pero yo quería hablar un poquito de CNB también, porque yo he trabajado con CNB por 20 años. Y es uno de los primeros 3 centros regionales en Estados Unidos. Y ellos tienen una trayectoria muy fuerte. Yo tengo varios clientes que me han optado por invertir en CNB y todos han estado muy contentos con como el centro regional. No utilice la palabra trata, ¿cómo trata la inversionista? Mucho respeto, mismo también hablar de CNB, pero hablando de para quién es la EB5, la EB5 es fantástica, especialmente para jubilados. Los jubilados no hay lista para jubilados. Solamente quieren retirarse aquí, porque tienen nietos aquí o algo solamente por el clima, o que quieren estar en Estados Unidos y no hay visa para jubilados. Cuando sacaron esta visa, era dado un visa para jubilados. También, como estaba explicando Brenda, es muy ideal para familias porque hay 3 razones, no siempre tenemos explicaciones como personas. Los niños, los niños, los niños. Y la demográfica del EB5, otra vez, es otra vista, que es casi siempre familias que son de 12 a 15, que quieren que los niños estudien aquí cuando se gradúen, tener una residencia permanente y no tener que ese niño o niña tiene que preocuparse por una visa de trabajo y una residencia. Y también es ideal porque no todo el mundo de la familia tiene que tener una residencia. Se puede hacer algunas veces la cabeza de la familia tiene que estar en su país trabajando en los negocios, no puede venir con la esposa o el esposo, como sea, y entonces viene uno de los adultos y los niños se le hace la residencia para ellos primero, y después la persona que tiene que esperar su negocio en el exterior viene a la residencia después, que se llama following to join. Entonces, esta visa es perfecta para una familia así, para demográfica, para los niños, para los jubilados y también para que le da esa flexibilidad que no todo el mundo tiene que tener la residencia al mismo tiempo. Y eso es exactamente, y por eso hablamos de la familia, de los profesionales, jubilados, profesionales, tienen sus empresas en sus países y siempre hacen la pregunta, los empresarios, ¿puedo continuar yendo a mi país ¿no? a atender mi negocio? Y sí, le permite continuar manejando sus empresas en su país de origen. Esta visa también es muy buena para los jubilados porque le permite disfrutar de los beneficios de vivir en los Estados Unidos. Una cosa que quiero aclarar es que esta visa incluye al inversionista, a su cónyuge y todo hijo o hija de menos de 21 años solteros. Eso es esencial saber también igualmente. Una de las ventajas de esta visa es que les permite vivir en cualquier estado de los Estados Unidos. Aún lejos del proyecto de inversión, pues es un programa federal. O sea que si donde esté el proyecto no tiene que vivir ahí, puede vivir en cualquier estado de los Estados Unidos. Y minimiza el riesgo inmigratorio de negocios si se hace con un centro regional de vasta experiencia. ¿Para quién es bueno? Para familias con niños que quieren ir a escuelas. Las escuelas públicas aquí son muy buenas, al igual que las universidades son una de las mejores del mundo. ¿Cómo invertir? CMB, usted invierte mediante una sociedad de inversión, ¿ok? Mediante esta sociedad de inversión, la sociedad presta el capital a un desarrollador del proyecto con financiamiento adecuado.
Los proyectos no le pertenecen a CMB y esa es una pregunta que siempre se hace. Los proyectos pertenecen a un desarrollador. Nosotros utilizamos, el inversionista invierte su capital a la sociedad y la sociedad le presta el capital al desarrollador con repago de parte del desarrollador en 6 años. Ok, so empezando desde el principio a fin, el préstamo es de 6 años. También, dependiendo de la ubicación del proyecto, el capital a invertir es $900,000 más gastos asociados o 1.8 millones más gastos asociados. Los 900,000, dependiendo del área designada de empleo, se hace a medio, ambos se pueden hacer con el centro regional, pero en los 900,000 tiene que ser en un área designada de empleo. ¿Algo que quieres añadir a eso, Marisa? No, estoy de acuerdo contigo, puede ser vivir en toda parte de los Estados Unidos, entonces no tiene que vivir donde está la inversión. Y también repetimos lo de los hijos, que son buenas oportunidades, que son buenas expectativas que los niños pequeños quieran en el futuro en Estados Unidos. Correcto, porque muchas personas dicen, ¿por qué un centro regional? Y ella les va a explicar después la diferencia entre inversión directa y utilizar un centro regional. Estamos hablando, acuérdense que la visa EB5, si no lo saben, tiene 2 componentes. Está la parte de negocio y está la parte inmigratoria. Los tiempos de procesamiento de la petición, estamos hablando de la primera petición, la I-526, los centros regionales no tienen control del tiempo de procesamiento. Los tiempos son decididos por el USCIS. Este es el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos, y ellos deciden los tiempos. Marisa les va a explicar un poquito en más detalle en su presentación los tiempos de parte del centro regional. Yo quería traer esto, llevarlo a cabo aquí, traerlo aquí, porque quería que entendieran que para estar más al tanto de los tiempos, debe visitar el sitio web, como les enseño en la pantalla, y hablar con su abogado de inmigración, porque el abogado de inmigración es el que en verdad hace esto día a día y está más al tanto del tiempo, ¿no? Del tiempo de procesamiento. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad, Marisa? En el sentido de... Porque muchas personas ven esto y dicen, Dios mío, esto es mucho tiempo, pero en verdad hay una explicación. O sea, ella les va a explicar con más detalle. Yo les voy a explicar más adelante cómo es. Sí, cómo no. Y con eso dicho, es bien importante que siempre nos visite su sitio web del USCIS para obtener los tiempos de inmigración más al día. Y seguimos hablando centros regionales, ¿ok? ¿A qué nos dedicamos? Nos dedicamos, por supuesto, a poderles permitir que ustedes puedan invertir en las sociedades, y como les expliqué, las sociedades le prestan el dinero al desarrollador. Actualmente tenemos 2 proyectos abiertos para la suscripción. Son almacenes de tecnología de punta para entrega rápida de comercio electrónico. Uno de ellos está ubicado en Detroit, Michigan, y los otros están ubicados en el sur de California. Nosotros, las sociedades, les tenemos números, ¿no? Hasta ahora tenemos 77 sociedades. Este es el grupo 78. El edificio, este es el edificio número 1. Actualmente CMB, el edificio ya está construido. El inquilino líder en comercio electrónico está en los top 10 de la fortuna del Fortune 500. El contrato ya está firmado de 10 años. El inquilino libre es líder en comercio electrónico. Todo lo que se está haciendo en el edificio es la adaptación para el inquilino. Brenda, ¿usted tiene información sobre el proyecto para poner en la pantalla?
Lo que tenemos, mira, si quieren más información del proyecto, pueden consultarme y yo les puedo mandar un folleto a través de correo electrónico. Y también vamos a enviar, con eso le voy a enviar el convenio de confidencialidad. Ahora mismo lo que les puedo enseñar, por supuesto, es el nombre del proyecto, de qué se trata. Si quieren saber más del inquilino y quieren más detalles del proyecto, tienen que firmar un convenio para entonces yo poder compartir los documentos de esa sociedad. Y es el NDA, o sea, el convenio no es un contrato entre ustedes y nosotros, simplemente nos da la oportunidad de poder ofrecer, ver que ustedes puedan leer estos documentos. Simplemente es como una promesa que usted no va a compartir nuestros documentos con nadie. Así que eso lo podemos llevar a cabo. Tan pronto ustedes, alguien quiera comunicarse conmigo directamente, yo le puedo enviar esa información. Y déjame ir atrás de nuevo porque quería decirles que hay dos edificios. Este edificio del Grupo 78, como le dije, están haciendo adaptaciones para el inquilino. Waterman TI está en San Bernardino, es eje logístico cerca de Los Ángeles, es el Parque Industrial Alliance, California. Como ven, tengo un mapa aéreo, pueden ver algunas de las compañías que ya están ubicadas en este parque. Está como Amazon, FedEx, Kohl's, Mattel, PepsiCo, están ubicados aquí. Brenda, para la pantalla, ¿nos puede enseñar en la pantalla? Porque estamos en el primer... ¿No puedes verlo? No, eso es lo que estaba diciendo, si pudiera poner el proyecto en la pantalla, porque no está en el primer slide. ¿No puedes verlo? No. ¿Qué estás viendo ahora mismo, Marisa? ¿Qué es la visa EB5 y para quién? Perdóname. ¿Qué es la visa EB5 y para quién? Y tienen unas pantallas bien bonitas del proyecto y todo eso. Sí, la tenemos. No sé qué está pasando. No sé por qué no se está compartiendo. Porque la estoy viendo yo enfrente de mí. Un momentito, por favor. Okay. Sí, son muy interesantes los proyectos y déjame, mientras que tú haces, se lo voy a explicar un poquito lo que tenemos negocio de los proyectos. Que los socios con el proyecto es Ross Perot, una persona muy líder de negocios en Estados Unidos. Y actualmente corrió para presidente de Estados Unidos. Y CMB ha tenido varios proyectos con él y han tenido mucho éxito. Entonces, estoy muy contenta con este proyecto porque conteniendo a Ross Perot como socio con estos proyectos, es una persona muy eficiente y es un buen beneficio para este proyecto. Si ustedes se crean estos proyectos. También, como estaba diciendo Brenda, tienen varios inquilinos que están... What's going on? I can see them. Brenda, we can hear you. Yeah, I know. Entonces, que los inquilinos son compañías grandes también. Entonces, es algo que se puede confiar en eso. Correcto. Yeah. Y como está explicando Brenda, CMB fue el primero de hacer la inversión, la EB5 proyecto con lo que se llama loan base, que es muy interesante, porque esto fue CMB, y esto fue hace 20 años cuando ellos empezaron. Y loan base es una manera de invertir donde usted está prestando dinero en esto, y además de eso, hay varias otras compañías, varios otros fondos que vienen, que se llaman Capital Stack, y entonces, cuando ya se acaba el proyecto, entonces cuando uno empieza, como cualquier inversión, empieza a vender dinero a los inversionistas, pero esta idea fue la primera, el primer... Can you help me? El primer centro regional que hizo Londres, que era muy interesante.
Y también quería repetir lo que había dicho Brenda de CMB, que ellos, como tienen este éxito y han tenido tantos proyectos aprobados, 526 y las 829, entonces cuando uno va a buscar un centro regional, uno tiene que buscar la trayectoria del centro regional. ¿Qué proyectos se han tenido? ¿Con qué socios ellos han tenido ligas? ¿Cuántas 526 han aprobado? ¿Cuántas 829 han aprobado? Ese tipo de preguntas es lo que usted tiene que hacer cuando uno va a invertir en un centro regional, ver el éxito del centro regional y los proyectos. Y como le digo, este fue uno de los primeros 3. Mira, ahí está Ross Perot y aquí está el proyecto. Can you see it now? Everything now, yeah. Oh, perfect. Lo siento mucho. De alguna forma se congeló todo. Perdóname. Gracias, Marisa, por la ayuda. Sí, vamos de nuevo a hablar de los proyectos porque esto es bien importante. Esto es lo que hacemos en CMB, ¿no? Estos son los 2 proyectos que tenemos abiertos para la suscripción. Como les dije, si quieren más información, por favor, déjenos saber y nosotros podemos inmediatamente enviarles los folletos de suscripción, los folletos para que vean más información de estos proyectos. Como le estaba explicando, el edificio nuevo del grupo 78, el edificio número 2, el contrato está firmado ya por 20 años por un minorista líder en comercio electrónico, una empresa de 40 Fortune 500, y es un edificio de 185,806 metros cuadrados. Y como le dije, podemos enviarle los folletos con más detalles del proyecto. Si firman el convenio, le puedo enviar un PPT del proyecto, al igual que más información, los documentos que en más detalles les explica la sociedad y el plan de negocios para cada proyecto. Los 2 proyectos los tenemos con un desarrollador muy bien conocido aquí en los Estados Unidos. No sé si se acuerdan del Ross Perot, el padre. Él se postuló para presidente de los Estados Unidos en el 1992 y en el 1996, un hombre muy respetado por muchos. Su hijo fundó Hillwood en el 1998 y con una base de valores fundamentales hemos hecho en su tiempo, el padre fue muy conocido fue el mejor vendedor que tuvo la IBM, una gran empresa aquí en los Estados Unidos. También él fundó Electronic Data Systems en el 1962, que luego vendió a General Motors en el 1984. Estos desarrolladores son muy respetados, son bien conocidos. Y es importante, como esa es otra pregunta que deben hacer, cuando están hablando de un centro regional, ¿quién tiene el proyecto? O sea, ¿quién es el socio con nosotros? Nosotros, vuelvo y les repito, usted está invirtiendo en una sociedad y la sociedad le presta el dinero directamente al desarrollador. El repago, como le dije, es de 6 años. Estos son algunos de los inquilinos de Hillwood en otros centros logísticos. Esto es lo que le decimos, esto es lo que ellos se dedican, ¿no? A centros logísticos. La trayectoria de éxito de Hillwood con CMB es increíble. 31 sociedades con CMB, 25 sociedades con aprobaciones de la I-526, que es la primera petición, ¿no? De eso estamos hablando. 14 sociedades con préstamos devueltos y 7 sociedades con aprobaciones de la I-829, que es la segunda petición. Marisa, ¿tienes algo que añadir? Porque esto es bien importante en el sentido de, o sea, ¿con quién estamos haciendo negocio? Esto demuestra la trayectoria y o sea, el éxito que hemos tenido CMB con Hillwood. Sí, yo había explicado eso anteriormente, como estábamos arreglando las dificultades técnicas. Ay, perdonen. Yo le expliqué la relación que con CMB, que siempre han tenido éxito en tener socios que son personas líderes en la industria de los Estados Unidos
Y cuando uno escoge un regional center, mirar, preguntar cuántos 526 han tenido, cuántos 829, cuánta gente la han tenido. Son las tres preguntas que todo el mundo tiene que preguntar. No, y es bien, exactamente, la trayectoria es bien importante. Esas son las preguntas que debe hacer a cualquier centro regional, ¿no? La transparencia. Y pues a nosotros, Hillwood ha sido, la trayectoria con Hillwood y CMB ha sido, hemos tenido gran éxito en todos los proyectos que hemos tenido con ellos. Quiero acordarles de nuevo quién soy. Soy Brenda García y soy parte de Centros Regionales CMB. Marisa Casablanca va a estar presentándoles prontamente. Quiero acordarles que todos los participantes, por supuesto, están silenciados. Las cámaras web de los participantes están apagadas. Y si tiene algunas preguntas, a favor de utilizar este botón que estamos enseñando de la función para la parte de las preguntas y que vamos a tener una sesión de preguntas y contesta al final de nuestras presentaciones. Y aquí les presento a Marisa. Gracias. El próximo slide. Gracias. Este es un diagrama que nosotros, el organigrama también se dice, que hemos preparado para nuestros clientes, que explica el flujo del proceso del 526. Lo primero que del cliente, cuando un cliente me viene a ver, lo primero que hacemos es que investiguen sus opciones, que empiecen a mirar a centros regionales y proyectos y que escojan uno de acuerdo a lo que hemos hablado anteriormente, que es la trayectoria del Regional Center. Porque, por ejemplo, yo estuve en un artículo que escribió el Sun Sentinel y Miami Herald, donde representando a latinoamericanos con la R5 hace varios años, me llamaron muchas personas que tenían muy buenas ideas para R5, pero no tenían trayectoria. Y la R5 no es una visa inversionista, la gente se equivoca, es una visa de crear trabajo. Tú puedes invertir el dinero y perderlo si no crea los trabajos. Entonces, déjame explicar un poco el flujo, el diagrama del flujo que tengo aquí. Lo primero es investigar las opciones y también lo que yo hago es yo hago también un organigrama de los fondos, porque hay que demostrar de dónde vienen los fondos. Y le digo a mis clientes, yo soy muy fastidiosa, yo quiero que mi caso sea perfecto. Yo mismo preparo un diagrama también con toda la información de cómo es el flujo del dinero, porque esto es súper importante, porque esta es la única ley en toda inmigración que hay que comprobar el flujo de dinero de cómo uno ha obtenido el dinero. Entonces, ya cuando he investigado sus opciones y tenemos el flujo de dinero preparado, entonces se invierte $900,000 o 1.8 millones en un centro regional o en su propia compañía. Entonces, el centro regional es una inversión indirecta y en su propia compañía es una inversión directa. Y lo voy a explicar un poquito más adelante. Entonces se presenta el formulario 526, como había dicho Brenda, es la primera, una petición para calificar a la persona como inversionista. Durante este proceso, usted puede seguir viajando, saliendo y entrando sin ningún problema, como turista, estar aquí como estudiante, no importa, porque es una petición que está poniendo con inmigración. Cuando la petición está aprobada, es cuando uno puede seguir a los próximos pasos. Si está negado, uno puede apelar. Y si está negado, otra vez, después de la apelación, hay que buscar de otra manera. Pero la mayoría de estos casos, cuando se escoge un buen centro regional, un buen proyecto, están aprobados. Cuando está aprobado, es cuando llamo al cliente y le digo, mira, ya aprobaron la petición, ¿tú estás aquí o dónde estás? ¿Estás en Italia? ¿Dónde estás? Si quieres hacer el proceso aquí o quieres hacerlo en Nápoles, porque Nápoles es la que hace la visa inmigrantes en Italia, ¿no? Entonces el cliente me dice, no, yo tengo una negocio aquí que tengo que cerrar, lo voy a hacer en Italia. Entonces yo hago un proceso que se llama proceso consular, que lo ven aquí. Si la persona está aquí, vamos a decir que está aquí estudiando o con otra visa inversionista, porque es italiano, le pueden hacer la visa inversionista E2, entonces lo que hago es ajusto el estatus, que le cambio su estatus del estatus que tienen de turista, estudiante o E2 inversionista a la residencia condicional. Cuando eso está aprobado, le mandan la tarjeta de residencia condicional. Y esa residencia condicional se vence en 2 años. Antes de que se vence,
hay una ventanita de 90 días en la cual usted tiene que enviar un formulario, la 829, para quitar la condición. Usted no tiene una residencia temporal, usted tiene una residencia permanente. Lo que pasa es que tiene una condición. Vamos a decir que inmigración te dice, tú eres residente, pero si no cumples con esto, te lo vamos a quitar. ¿Qué quiere decir? Que uno empieza desde la primera tarjeta a contar los 5 años para la ciudadanía americana. Entonces, cuando eso está aprobado, entonces uno recibe la residencia que se vence en 10 años. Y también puede hacer la petición de ciudadanía. Si eso fuera negado, uno también puede apelarlo, puede ir a corte a apelarlo. También las cortes son muy, muy liberales en ayudar a todo el mundo, porque cuando ven una familia que ha invertido y le ha negado la segunda tarjeta, el juez no le gusta eso, ellos quieren ayudar a la familia. Y muchos de estos casos que van a corte de inmigración están aprobados, aunque inmigración lo ha negado. Otra cosita que hay que tener en cuenta, hay varios proyectos, yo no voy a nombrar nombre, que te venden el proyecto diciendo que te van a aprobar la residencia rápida. Sí, claro, la primera residencia te puede llegar rápida, pero si el proyecto no es fuerte, al tú tener la primera residencia, cuando vayas a quitar la condición, vas a tener una negación. Entonces no miren qué importa tener la primera tarjeta si 2 años después te pueden deportar. Que usted tiene que hacerlo con calma y bien para estar más seguro que va a tener la moción, la residencia permanente, que te mueven la condición. Perfecto. Y eso es bien importante porque vamos a volver atrás para explicar un poquito más las dos peticiones. Esta visa, por supuesto, es la EB5, la visa de inversionista y de creación de empleo. Eso quiere decir que 10 empleos tienen que ser creados, ¿correcto? Y ella va a explicar más de eso. Y hay 2 peticiones. ¿Por qué una abogada de inmigración? Bien importante. Nosotros en CMB requerimos que haya un abogado de inmigración envuelto porque el abogado de inmigración hace la parte del origen de fondos, hace todo eso, ¿no? Y pone la papelería correcta. Nosotros les damos la parte del negocio. Para poder tener un buen éxito hay que tener un buen centro regional, al igual que un buen abogado de inmigración. Y eso, la fórmula es exitosa, ¿no? Sí, es verdad. El próximo, gracias. Entonces, la EB5. Entonces se utiliza EB5 por inversión, pero no es una visa de inversión. Es una visa, actualmente la definición legal es visa de crear empleo. Y porque es el propósito, no el dinero, porque el dinero lo Estados Unidos es el no es dinero que quiere Estados Unidos. Estados Unidos quiere que con tu dinero tú des trabajo. Y por eso se haga una inversión. Ahora, la inversión a través de 1800 o 900, las regulaciones que tienen una inversión en pero en ciertas áreas donde es agrícola, con el desempleo menos de 10%, el desempleo es más alto que el 10%, entonces se puede pedir por 900,000 de inversión. Y en este momento las inversiones, aunque en el pasado ellos han tenido unos 1.800 también muy exitosos, pero en este momento son de 900,000. Tipo de inversión, directa e indirecta. ¿Cuál es los pros y los cons? Sí. Inversión directa es que uno controla la inversión. Si yo invierto en una factoría, esa es una inversión directa mía. Yo por el 10 empleados, yo compro la factoría con 5, tengo que crear 10 empleados más, que estamos hablando de 15. En 2 años tengo que hacer eso. Entonces invierto uno con 1.800.000 o los 900, como sea, y yo puedo controlar esa inversión. Pero la desventaja es que tiene que ser solamente un empleo directo, que quiere decir que solamente los 15 empleados. Pero con una inversión indirecta, un centro regional, hay falta de control, que quiere decir que yo como inversionista no tengo control. Pero es más fácil tener los empleados. ¿Por qué? Porque empleados directos quiere decir
que si yo abro, vamos a decir que es Hillwood, vamos a decir. Entonces ahí cuentan con las personas que van a trabajar en esos negocios y también los que van a beneficiar de esa inversión. Por ejemplo, la persona que tiene una cafetería al frente, la persona que tiene un Starbucks al lado, la persona que tiene otro restaurante, una zapatería, un dry cleaning, que no sea en el proyecto, pero porque va a crear más, va a subir la economía ahí, va a crear más empleo como anexo, no directamente en el proyecto, pero es anexo al proyecto. Entonces, el próximo slide tengo. Entonces, como estaba explicando Brenda, son 2 peticiones y también de acuerdo al diagrama que yo presenté. 2 peticiones, las 526. Eso te da la residencia condicional por 2 años. La segunda petición, la 829, para remover la condición, que quiere decir para quedarte con la residencia permanente, que te la dan por 10 años. La tarjeta va a ser por 10 años. Ahora, ¿qué es lo difícil de hacer la EB5? Como estaba hablando Brenda, es ejercer en esta rama de inmigración, como probablemente sabe, inmigración es complejo, no es algo que es muy directo, muy fácil como era hace 25 años. Cada día se pone más complicado porque le ponen más restricciones o más regulaciones o hay firmas ejecutivas, todo inmigración es muy, muy político. Entonces, ¿cómo los abogados de EB5 trabajamos? Porque somos solamente como 5% de los abogados en Estados Unidos que nos dedicamos a EB5. ¿Por qué? Porque es bien complicado. Porque no es como en el país latinoamericano que tiene el Código Civil y esa es la ley. Como aquí es todo litigio, las leyes, el Congreso pasa las leyes, pero es las agencias y cuando hay litigio en la corte que define cómo se debe aplicar esta ley. Pero en la EB5 lo que hacen, esa agencia escribe muchos memorandos y orientaciones de normativa, que son policy guidance. Quiere decir que aquí es cuando cambian, por ejemplo, algo que USCIS entendía que A más B era C. Pero entonces ellos están cambiándolo porque es algo que ellos lo interpretan diferente a que un abogado lo interpreta o un inversionista. Entonces ellos sacan memorandos para decir, no, esto es lo que quiere decir esta ley. Y uno tiene que seguir eso, a menos que se vaya a corte y hay un litigio contra ese memorando. Entonces, un ejemplo de eso es sostenibilidad. Quiere decir que antes uno tenía que mantener su inversión durante que esperas la primera tarjeta, la tarjeta de residencia condicional, y después se quitaba esa condición, tenías que quedar tu dinero ahí hasta que aprobaran la segunda tarjeta. ¿Okay? Y en algunas situaciones estamos hablando de más de 5, 6, 7 años, quién sabe, porque porque se está demorando tanto. Pero hace 2 años pasaron un memorándum, escribieron un memorándum que explicaba, no, tú solamente tienes que mantener por la regulación, no dependiendo, porque depende del proyecto también, pero quiere decir que usted tiene que mantener ese dinero ahí por regulación durante los 2 años de tu residencia condicional. Cuando ya tengas esos 2 años de residencia condicional, legalmente tú puedes retirarlo, pero no es que lo puedas retirar por razones de la inversión, porque cada inversión, como está aplicando en Brenda, cuando uno va a invertir, te dan todos los términos de esa inversión. Y puede ser que diga que usted lo puede recibir cuando tal inquilino o tal compañía devuelve dinero de los préstamos, son diferentes términos. Entonces, pero... Eso es un buen tema, Marisa, y es bueno que hayas dicho eso porque
Exactamente. Es cuando ustedes reciban los documentos de la sociedad, por lo menos de CMB, es bueno entender esa parte, porque si la sustentabilidad llega a los 2 años y hay personas que, ok, viene mi dinero, repágamelo. Nuestras sociedades son 6 años. O sea, el préstamo al desarrollador es por 6 años y el repago no puede pasar hasta que, por supuesto, recibamos el pago del desarrollador. Pero eso es bueno porque la sustentabilidad sí cambió no hace mucho, ¿correcto? Sí, sí, y volviendo al memorándum, este es un ejemplo de cómo los memorándums cambian, como uno practica EB5. Entonces, por eso estaba explicando la importancia de tener un abogado especializado en EB5. Y voy a ir rapidito porque tenemos solamente 15 minutos. Entonces, lo próximo es reubicación de fondos. Entonces, esto es otro ejemplo como los memorándums cambió reubicación de fondos, porque hay un proyecto y ese proyecto tiene éxito, crea los 10 empleos, pero vamos a decir que creó los 10 empleos muy temprano, o después que creó los 10 empleos, un huracán destruyó todo y no hay más proyectos. Bueno, anteriormente no podía tener la no podía remover la condición, pero pasaron un memorándum el año pasado que explica que si uno reinvierte ese dinero en otro proyecto bajo el mismo NCE, que es la compañía que que es dueña de sus dos proyectos, entonces no cambia los términos de tu visa EB5 y entonces vas a recibir la segunda tarjeta. Esto es importante, como había dicho Brenda, porque están las fechas de prioridad y procesamiento, que es el tiempo en lo que se demora un proceso. Todos los trámites con inmigración tienen un proceso, ¿verdad? Que se demora. ¿Cuánto tiempo se demora en la oficina de inmigración? Eso es lo que es processing time. Si ves aquí, las fechas están a 33.5 a 60 meses. Esto no es una realidad. Lo que pasó, todas estas visas se demoraron como 24 meses. Bueno, al principio cuando yo empecé se demoraba 1 mes y medio, pero eso cambió. Entonces se estaba demorando como 2 años. Y lo que ha pasado era, como se estaban demorando más de 2 años, muchos abogados fueron a corte a demandar inmigración, porque uno puede ir a corte federal, como yo he hecho, a demandar inmigración que haga una decisión cuando ellos no están de acuerdo a lo que ellos publican, porque lo que ellos publican tiene que ser correcto. Entonces, estaban ganando todos los abogados en corte y cuando el abogado, cuando la persona gana en corte, el gobierno tiene que pagar los honorarios del abogado de la persona que puso el pleito. Entonces, lo que hizo Inmigración, como de día a noche, cambió la fecha a 33 meses, a 60 meses, para hacerlo más difícil que lo puedan demandar, obviamente, porque esto es lo que ellos dicen. Pero yo he encontrado en mi caso, y también Brenda estaba explicando, que no se demora 23 a 60 meses, no se demora. ¿Verdad, Brenda? ¿Cuánto tú crees que se demoran? No mucho. Demoran mucho y es por eso que quería que tú los explicaras, porque no, dependiendo, muchas personas no entienden que hay 10.000 visas que van, que son no divididas entre los diferentes países. No, Latinoamérica es uno, tenemos suerte que no tenemos no tenemos que esperar años y años para que poder avanzar a obtener la primera petición, ¿no? Para la Green Card. So, y es bien importante que entiendan eso. Por eso hay dos, y si miran abajo en esta pantalla, están los 47 meses a 76. Esto es lo que le llamamos, o sea, eso es lo que es un estimado, ¿no? Correcto, sí. Y vamos a la próxima pantalla porque ahí lo que tú estás también explicando es este boletín que está diciendo, lo que está diciendo Brenda. Porque, y como ella estaba diciendo en el anterior, donde decía 47 meses para China, y aquí van a ver. Este es un boletín de visa. Entonces, la residencia permanente es una visa de inmigrante
Y quién tiene el control de las visas es el Departamento de Estado de Inmigración. Entonces, cuando Inmigración va a dar una residencia, llaman al Departamento de Estado y dicen, dame un número que tengo que darle la residencia a alguien. El Departamento de Estado dice, aquí está un número. Entonces, para el 15 de cada mes, el Departamento de Estado publica el boletín de visas que ven aquí. Y van a ver que todos los países latinoamericanos, como dice Brenda, están C, quiere decir vigente, current, que quiere decir que cuando ya acaben el proceso que vimos en la pantalla anterior, cuando ya acaban ese proceso, le dan la visa inmigrante a la persona. Pero si ve a la China, si ven, todas las categorías son employment-based, basadas en empleo. La primera es multinacionales, la segunda es profesionales, tercera sigue religiosa. Van a ver abajo la R5, centro regional, bueno, la non-regional center, que no es centro regional, es el directo, y centro regional. Entonces van a ver que Latinoamérica cae, bueno, excepto por México, cae en la primera fila y está todo vigente. Pero si ves la China, EB5 está atrasado a diciembre 15 de 2015, que quiere decir que están por lo menos 5 o más años atrasados. Entonces, aunque ellos hagan tu inmigración, diga, voy a hacer tu petición en un año, vamos a decir 12 meses, tú no puedes recibir la visa de inmigrante o la residencia, porque cada país solamente no puede tener más del 7% de las visas disponibles. Y entonces por eso que están toda la China está atrasada, es la única. Iban a atrasar a Brasil y a India, pero no lo hicieron. Pero mira, una nueva fila es América, que actualmente no existía antes, y casi todos son trabajadores religiosos. Qué interesante, ¿no? Estas son todas las visas de trabajo. Y eso es muy, muy bueno explicarlo porque a veces las personas no entienden, pero ¿qué quieres decir el tiempo de procesamiento y tantas visas? Y estábamos hablando, Marisa y yo, los otros días de esto, es cuántas personas, o sea, es como estar en fila esperando por un servicio, ¿no? Y ese es el número de personas que están esperando. Estamos hablando de la China, ¿ok? No hace mucho la India, pero la India ahora está vigente. Pero nosotros en Latinoamérica no tenemos ese problema, estamos vigentes y no, todo está funcionando perfectamente. ¿Tienes? Unas preguntas, yo creo que hay unas preguntas en chat. A una persona preguntó, ¿cuánto tiempo se está tomando la primera petición? ¿Cuánto es mucho? Sí, ok. Yo digo que como 2 años, 2 años y medio, ¿verdad? No, Eso está, bueno, si tú eres la abogada, la experta de 2 a 3 años. sí. Isa, tú tienes unas cuantas preguntas también, ¿verdad? La cosa es que es difícil explicar cuánto tiempo exacto, porque un oficial puede hacer todos los casos de robo, ¿verdad? Entonces, si tú eres el primero, se va a demorar más que el último. Entonces, ellos van a cogerlos todos juntos y trabajarlos juntos. Entonces, es difícil decir cuánto tiempo se está demorando. Okay. Algo fuera de control de CNP, de inmigración, hasta fuera de control de inmigración. Correcto. Isamar, ¿tenemos otras preguntas? Sí, aquí la primera pregunta que nos llegó, el señor quería saber más sobre el tiempo de la petición, cuánto tiempo demora y si están tomando la primera petición, a cuántos años, cuánto tiempo es la primera petición. Marisa. Sí, eso es lo mismo que había preguntado la señora, que es difícil. Depende del proyecto también. ¿Okay? Porque si el oficial de un proyecto que tiene muy buena trayectoria lo hace más rápido porque no tienen que investigarlo mucho. 2, como digo, si eres el primero del proyecto o el último, si eres el último, hace más rápido que el primero. Hacerlo todo junto como no siempre lo pueden hacer, pero cuando cogen un caso, tratan de coger a todos los inversionistas de ese proyecto para hacerlos todos juntos, para no tener que duplicar todo lo que hacen.
Entonces, es muy difícil cuánto tiempo se demora. Exacto, como les explicamos, nosotros no tenemos control del tiempo de procesamiento. El gobierno tiene ese control, pero nosotros más o menos, de acuerdo, por supuesto Marisa sabe más, de acuerdo ya a todas ella hace esto diariamente, ella sabe cuántas peticiones, cuán rápido se están moviendo las cosas, ¿no? O cuán lento. Todo depende, o sea, estamos a la merced en verdad del gobierno, pero no, después que la primera petición, a veces algunas personas dicen se tarda tanto tiempo, pero en verdad el tiempo pasa tan rápido que en un abrir y cerrar de ojos 2 años pasan, ¿no? No, y también hay que tener en cuenta que procesar los casos se está demorando más, porque cuando nosotros empezamos a hacerlo, no sé si te acuerdas, Brenda, el formulario 526 era 2 páginas, ahora son 15. ¿Cómo un oficial puede producir igual hoy que produjo igual hace 2 años? Imposible. Entonces, Posible. eso es algo que yo tengo un comité de tratar de presentar cosas en la nueva administración, a ver si pueden poner más cortos lugares de nuevo para que se avanzan en los procesos. Correcto. Gracias. Otra pregunta que tenemos aquí. Tengo preocupaciones sobre la aprobación de inmigración de parte del presidente Trump. ¿Cómo es diferente la visa B5? Lo bueno de la EB5 es que en inglés se dice it's nonpartisan, que quiere decir republicanos y demócratas están muy a favor al programa. Hubo un periodo de algunos republicanos que dijeron que estábamos regalando, que la gente estaba comprando tarjetas Green Card, estaban comprando Green Cards, y no era justo, pero los dos partidos y hasta el mismo presidente, siempre, todo el mundo, de todos los presidentes, demócratas y republicanos, todos le han gustado este programa. Eso es lo bueno. Y Brenda está en mute. Para ser claro, I'm sorry, el presidente no ha prohibido la visa EB5. Al contrario, él está a favor, y quiere hacer eso bien claro, a favor de la EB5 porque ayuda a nuestra economía, la inversión. O sea que esa fue una de las visas que no fueron censuradas. Siguen. Nadie ha tocado esta visa desde el año 1998. Lo único que hicieron fue subieron el dinero del año pasado, en noviembre. Las regulaciones cambiaron y el capital a invertir cambió, por supuesto. La próxima pregunta, Isa. ¿Debo abrir una cuenta bancaria en los Estados Unidos antes de llegar allí o incluso antes de hacer mi inversión en EB5? Sí. Eso es una muy buena pregunta. Actualmente, depende del caso. Por ejemplo, si yo estoy vamos a decir, en Brasil, es difícil invertir allá, entonces sí, debes abrirme aquí antes. Depende, eso era Brasil antes, no sé si es Brasil ahora, pero depende del país y cada caso es diferente. Cuando consultes con el abogado, el abogado te va a explicar cuál es la mejor opción para usted, porque hay alguna gente que están estudiando aquí, tienen su dinero aquí, otros que si invierten desde allá, cuesta mucho, algunos tienen portfolio con acciones aquí, en algunas acciones en la bolsa, y, ¿sabes? Que cada caso es diferente. Y una pregunta, eso es una muy buena pregunta porque también una de las preguntas que usualmente me hacen es, ¿puedo abrir la cuenta bancaria desde mi país o tengo que estar presente en los Estados Unidos? Eso depende del banco. Y yo creo que después de 9/11, el Patriot Act, que uno podía hacer eso fácilmente, hay muchas restricciones. Entonces, por lo que yo he averiguado, no he visto un banco que lo pueda hacer. Mucha gente lo que hablan, vamos a decir, hablan en Citibank Bogotá para poder transferirlo a Citibank Miami. Pero sí, es algo que es muy difícil de hacer desde la primera temporada. Okay, good.
Gracias. La siguiente pregunta, ¿cuándo se regresa el capital que invertí? Eh, Esa es una pregunta que no me las hacen todos los clientes que me llaman. Por ley, el retorno de capital original no puedes, o sea, ¿cuándo se regresa? Primeramente, para una sociedad CMB, acuérdense que son 6 años y tiene que el repago del desarrollador. Una vez que, y por supuesto, quiero estar bien clara que toda inversión tiene riesgo. ¿Ok? Por ley, el dinero tiene que estar invertido y eso se le llama riesgo. Por supuesto, nosotros entramos en negocios con desarrolladores para tratar de minimizar ese riesgo, ¿no? Entonces, el repago para una sociedad de CMB y cada sociedad tiene que leer los documentos, ese repago del préstamo. El desarrollador tiene que pagar el préstamo para entonces, para entonces nosotros empezar el proceso de repago. Y por supuesto, cada persona, hay diferentes situaciones en la misma sociedad. 2 años de residencia condicional en los Estados Unidos, como mencionó la abogada, es importante. Por supuesto, la creación de empleo. Esos son los requisitos, son uno de muchos, ¿no? Uno de los cuantos. A menudo la interpretación de inversionista puede ser que sus fondos se presten a un proyecto durante 6 años, de modo que puede esperar el retorno de capital en 6 años. El desarrollador tiene que pagar ese préstamo original. Y como estaba explicando anteriormente, por regulación, el inversionista no puede tocar su dinero hasta después de los años de tener la residencia condicional. Esa es la regulación. Pero aún uno firma unos términos del proyecto y del PPM y varios documentos que ahí dice cuáles son los términos de cuándo se puede retornar el capital. Exacto, es bien importante que cuando reciban los documentos y antes de firmar lean el documento y con su abogado para que entiendan el contrato que están firmando, ¿no? Pero para CMB necesitamos, por supuesto, que el desarrollador repague el préstamo en 6 años. Eso es muy importante porque es un documento legal y usted debe de tener a su abogado, o su contador o su banquero, alguien revisar los términos de esos acuerdos porque es un contrato legal. Y cualquier pregunta que tiene sobre los términos tiene que hablar con el proyecto, con las personas que representan el proyecto para que le expliquen porque hay una duda. Y algo que se me olvidó mencionar que también es importante es su abogado tributario. Acuérdate que hay que hacer, como hay que hacer el flujo de dinero, también es muy importante que eso esté, que usted esté protegido de impuestos en el futuro. Entonces, son otra cosa. Entonces, consulte con más allá antes de firmar los documentos. ¿Sí? No, igualmente, nosotros tenemos aquí, no, como mis colegas, una vez que usted recibe esos documentos, nosotros nos encargamos de tener una videoconferencia o una llamada, ir por los documentos, explicarle lo que usted no entienda, pero igualmente es importante que envuelva a su abogado de inmigración para que entienda los términos de ese contrato. Gracias. Una pregunta para Marisa. ¿Se puede viajar fuera de los Estados Unidos durante los años de residencia condicional? Sí, mientras que uno tiene la 526 puesta con inmigración, uno puede seguir viajando como turista, como estudiante, como sea. No poner la petición, uno no tiene que quedarse aquí esperando eso. Actualmente yo he hecho personas, le he preparado el caso a personas que nunca ni he conocido y están viviendo en el exterior hasta que aprueben el caso. Pero cuando se pone el ajuste, que vamos a decir que la persona está aquí y quiere cambiar su estatus de residencia, tiene que quedarse aquí, no puede viajar hasta que reciba el permiso de viajar mientras que espera la residencia. Gracias. Esta pregunta es para Brenda. ¿Cuánto toma ser aceptado a la sociedad una vez que le envíe la transferencia de fondos?
Esa es una muy buena pregunta. Primeramente, diligencia. Lo primero es consultar con su abogado de inmigración, estar seguro que el origen de fondos esté claro, que la papelería que el abogado necesita para la primera petición es los requisitos, todo esté listo. Una vez que todo esto pase, la abogada de inmigración como Marisa les da el visto bueno para que pueda invertir a una sociedad. Cuando usted invierte a la sociedad, una vez que recibamos la transferencia de fondos, 3 a 5 días, ¿no? Que la transferencia que sea confirmada, el banco confirme que recibió la transferencia y una vez que se acepta, y tiene que ser aceptado a la sociedad, una vez que se aceptado, entonces se le deja saber que fue aceptado como un socio limitado en la sociedad. Gracias. Nos acercamos al final de nuestro evento, pero tenemos tiempo para una o dos más preguntas. Esta pregunta es para Marisa. ¿Estoy calificado para la visa B5 si tengo unos cargos criminales? On mute. Puede ser que sí, puede ser que no. Depende de qué tipo de casos son. Porque si es solamente que no hay una convicción y depende qué tipo de delito fue. Y para eso sí debe de consultar con el abogado, porque hay manera de todavía hacer el trámite aunque tenga algo, pero también hay que hacer ciertas cosas, hay que pedir perdón y cosas así. Gracias, Marisa. La siguiente pregunta es para Brenda. Siento que estoy cerca de seguir adelante con la B5, pero me preocupa cómo hacer la transición de mi vida entre mi país y el traslado de mi familia a los Estados Unidos. ¿Hay algún recurso disponible para ayudar a personas como yo con esta mudanza? On mute. Nosotros en CMB usualmente viajamos mucho, todos nosotros vamos a diferentes lugares a adiestrar y hablar con los clientes, pero en estos momentos estamos creando webinarios y tenemos una biblioteca, si puede decir eso, en YouTube que le puede ayudar con este tipo de preguntas como, ok, ¿cuál va a ser la transición? Sé qué debo hacer. En esta librería de YouTube se dedican a darle más información. Estos son expertos que nosotros hemos invitado a nuestros webinarios. Uno de nuestros vicepresidentes ha presentado estos webinarios y tiene más información con detalles para preparar a la inversionista a la mudanza y a la vida aquí en los Estados Unidos. Y sinceramente, una vez que usted esté asignado a uno de nosotros, se lo prometo, lo tomamos de la mano y lo ayudamos desde principio a fin hasta más allá, ¿no? Le puedo decir que hoy, como a principios de febrero, estábamos viajando todavía, me encontré con Marisa actualmente en Miami, pero tuve el placer de, cuando estoy visitando a los diferentes estados, una vez que ellos están aquí, ustedes están aquí, tengo el placer de siempre invitarlos a cenar o a unirnos o a hablar, ¿no? Para seguir ayudándolos en la transición. Marisa, ¿algo que puedes decir para ayudar a esta transición? Sí, actualmente como este es un país de inmigrantes, las transiciones no son tan difíciles. Un poco difícil como mudarse a otro sitio también, pero hay muchos recursos en Estados Unidos, por ejemplo, muchas personas se ponen en contacto con alguien de bienes raíces que le ayude a escoger una casa en una buena zona de escuelas. También los abogados localmente, por ejemplo, mis clientes me preguntan, yo le digo cuáles son las buenas escuelas privadas para sus hijos y qué edad, porque es verdad, tenemos una relación con nuestros clientes y por eso hacemos lo que nos gusta hacer, que es a servir a las personas. Y eso es lo que nos gusta. Definitivamente, ustedes mudarse aquí no quiere decir que se van al olvido, invirtieron el dinero y ya nos olvidamos, ¿no? Nosotros mantenemos una relación con nuestros clientes porque el éxito de ustedes es nuestro éxito. Así lo ha dicho el dueño de nuestra compañía, el señor Pat Hogan. Ese es su decir, ¿no? Que
después que ayudemos al cliente y el cliente esté contento, entonces nosotros podemos estar contentos porque ya todo se dio como debía ser. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias, Marisa. Nuestro más sincero agradecimiento a todos ustedes por su tiempo y por sus preguntas. Se nos acabó el tiempo, pero les dejamos aquí con nuestra información de contacto por si tienen algunas otras preguntas. En un par de días les enviaremos un correo electrónico con el enlace a nuestro webinario para que ustedes lo puedan compartir con su familia y sus amigos que tengan interés en la visa EB5. De nuevo, muchas gracias a todos y que disfruten del resto de su día. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye.